Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera y última web conference del curso de Contabilidad y Presupuesto Público del programa de Contaduría Pública que estaba prevista para el día 8 de febrero del 2021. Recuerden que este curso es un curso lectivo que hace parte de toda la línea de contabilidades especiales y pues lo que busca es que precisamente se fortalezcan diferentes habilidades y capacidades de nuestros estudiantes, orientadas principalmente a la fundamentación en temas económicos, administrativos y contables para el tratamiento financiero que debe darse en las organizaciones del Estado y el juego que tiene o que cumple el futuro profesional contable en el desarrollo de competencias y funciones relacionadas con las responsabilidades que tienen todas estas organizaciones públicas como ejecutoras de políticas públicas en los diferentes territorios. Este curso está diseñado para generar habilidades también relacionadas al desempeño y el aporte de cumplimiento y objetivo que puede llegar a ejercer cualquier profesional contable en las organizaciones del Estado, garantizando una de las principales premisas del sector público, que es la sostenibilidad fiscal. Este curso, ya en nuestro cierre, pues trabajó 3 grandes unidades, de las cuales pues nosotros fuimos en cada una de las webconferencias, en los IPAs, abordando diferentes conceptos, y en su unidad 1 presentaba el tema del Estado y la planeación estatal como el inicio de toda una cadena de acciones que van a llevar al direccionamiento estratégico que tienen que dar los gobernantes en los territorios para poder llegar a hacer una eficiente gestión en sus gobiernos. Entonces, en nuestra unidad 1 hablábamos de la organización estatal, las características, las ramas del poder público, para luego entrar a hablar en la unidad 2 del ingreso público y el gasto público y cómo estos funcionan dentro del proceso contable público. Finalmente, para enlazarlos en la unidad 3 con nuestro tema de presupuesto público que presenta pues todo esas ventajas o esos puntos a favor en el tema de la programación presupuestal, la ejecución y el control y el seguimiento presupuestal que deben dar los entes territoriales. Y por supuesto, pues los profesionales, tanto que están en la Secretaría de Hacienda y ejercen todas las actividades contables, como las sectoriales o secretarías que ejercen un rol de planeación, de control o que cumplen esas funciones en el ente, apoyando por supuesto pues a los administradores del gasto que van a ser pues los gobernantes electos en cada uno de los territorios. La agenda a desarrollar en esta última web conference pues está desarrollada precisamente con abordar las temáticas de presupuesto público, nuestra guía actual que ya es la última guía y hace el cierre de las actividades de nuestro curso y finalmente pues resolver las dudas e inquietudes que tenga cualquiera de nuestros estudiantes. De esta manera pues le doy a todos ustedes la bienvenida. Espero que esta web conference, tanto para los que asisten como para los que de pronto pueden ver la grabación más adelante, oriente esta actividad de cierre que como ya lo veremos luego de dar pues digamos un paneo rápido de las temáticas que estamos abordando, nos presenta pues una consolidación de las 3 unidades desde un enfoque argumentativo y reflexivo a partir de un desarrollo de unos ensayos que se tienen que entregar al finalizar pues la fecha de la última entrega. Entonces, arrancamos pues haciendo un recorderis de cómo se enlaza ese tema de planeación y presupuesto o qué relación tienen. Y nos proponemos una pregunta, la cual es ¿cómo se logra que todos los planes se hagan realidad y se vuelvan bienes y servicios para los ciudadanos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros logramos que esas propuestas que hace cada uno de los candidatos cuando están en campaña, y a propósito de que nosotros en este momento estamos en un proceso, en un periodo electoral en el que pues están viviendo las campañas electorales para la elección de nuestros representantes a la Cámara y al Senado en todo el territorio nacional?
A propósito de estas elecciones, ¿cómo se logra que todas esas propuestas que los candidatos hoy nos presentan en cada una de las reuniones o a partir de los diferentes medios se convierta en una realidad? Y que de verdad exista una transformación sobre los territorios. Entonces nosotros vamos a ver que todo esto va a estar muy unido a la capacidad que tiene el mismo territorio, que tiene la nación y que tienen sus entes departamentales, sus entes regionales para producir recursos y cumplir una serie de funciones para garantizar pues unos principios que nuestra Constitución política rige y que orientan cómo se hace la distribución de recursos en un país como Colombia. Nuestro país percibe ingresos entonces de un orden tributario, de ahí es que pues las finanzas públicas del país llegan a tener una financiación y pueden llegar a proyectar ese presupuesto público que se traza y es pues primero considerando todo el recaudo que hace tanto a sus ciudadanos como a sus empresas en materia de impuestos. Entonces nosotros en Colombia tenemos diferentes impuestos como el impuesto de renta que es un impuesto que recae sobre la utilidad tanto en personas jurídicas, o sea, las empresas, como en personas naturales. Recordemos que de acuerdo al calendario, todas las empresas jurídicas o empresas legalmente constituidas en Colombia y obligadas a llevar contabilidad deben presentar su declaración de renta ahorita durante el primer semestre del año. Durante el segundo semestre del año, pues van a declarar todas las personas naturales y este es uno de los ingresos que se recauda a nivel nacional y que pues va a financiar el plan de desarrollo que tiene el gobernante electo. Perdón. Otro de los impuestos que recaudan a nivel nacional y que tiene que ver con la financiación del Estado es el impuesto del valor agregado o impuesto de IVA, como nosotros lo conocemos, y es un impuesto que se cobra sobre las transacciones comerciales que se efectúan en el diario, en la diaria operación entre un comprador y un vendedor. Ese IVA es un impuesto que se le cobra al que adquiere el bien o servicio. Sin embargo, pues al representar unas tarifas en Colombia del 19% como su tarifa general y pues teniendo algunas tarifas diferenciales dependiendo de los productos, pues es un IVA que obliga a las empresas a tener todo un esquema de productividad y de competitividad alto para mantener unos precios atractivos en el mercado y que pues los productos logren llegar al consumidor y no se perciban con un costo excesivo. Entonces, este IVA también es un impuesto que se recauda a nivel nacional y que financia pues todo lo que tiene que ver con el gasto público en el territorio nacional. Está también el impuesto que se cobra a la gasolina y a la CPM. Cada vez que vamos y tanqueamos el carro, la motocicleta, en el combustible pagamos un impuesto que también financia todo el gasto social del Estado. Tenemos también impuestos de timbre, aranceles y otros de orden nacional que van a estar pues todos contemplados en el estatuto tributario de nuestro país, que es nuestra ley la que orienta pues toda la normatividad tributaria y que pues con las famosas reformas tributarias que vivimos digamos de manera consecutiva, pues van trazando nuevas normas que obligan a nosotros los contadores y por supuesto a los empresarios y a todos los que estamos inmersos en el sistema tributario a estar actualizándonos permanentemente. Están también los impuestos no tributarios, que ahí hablamos de tasas, multas, concesiones que cobra el Estado a partir de ciertas actividades que se producen en el diario vivir de los ciudadanos y que generan un recaudo que va a llegar pues a la bolsa grande que es la financiación del Estado. Otra fuente de financiación que tiene el Estado es el tema del crédito. Los estados, los entes territoriales, los entes departamentales también pueden endeudarse como nos endeudamos nosotros los ciudadanos. Entonces, una alcaldía puede acceder a un crédito, un país puede acceder a un crédito y es el caso de Colombia que tiene, y ya lo vamos a ver en un tablero más adelante, un compromiso de deuda bastante grande, que es la forma en la que se financian proyectos a futuro que después de un estudio normal de una entidad financiera y de la aprobación, por supuesto, de diferentes estaños políticos,
pues permite financiar esos proyectos que se plasman en los planes de desarrollo cada cuatrenio, cada vez que llega un nuevo gobernante, y pues que generan anualmente un compromiso de pago del crédito, de pago de la deuda, que se debe reflejar, por supuesto, en las finanzas del ente, en este caso en el ente nacional, pero que también, como les menciono, cualquier ente territorial lo puede llegar a reflejar porque también pueden acceder a esos créditos. Otra fuente de financiación que nosotros tenemos es el capital. Entonces, tenemos que un Estado como el de nosotros puede recibir ingresos de excedentes y rendimientos financieros y de la venta de activos. Los entes territoriales, los entes departamentales y el país son dueños de ciertos activos, y esos activos a veces en su transacción o en su operación pues generan rendimientos que ayudan a la financiación del Estado. La administración de los fondos de prestaciones sociales del magisterio. Recordemos que todos los docentes que están vinculados por planta a las instituciones educativas oficiales, pues generan una carga prestacional que, como en los entes privados, como en las entidades privadas, pues van a generar una serie de rendimientos al no cancelarse mensualmente, sino solo cuando se da la liquidación de esas prestaciones sociales. Y esa administración de los fondos, pues también va a generar cierto capital para el Estado. Existe también unos recursos que están administrados por superintendencias, por los ministerios, que también pues van a favorecer todo este tema de generar recursos que financian el gasto público en un Estado. Nosotros tenemos diferentes tipos de recursos o de ingresos. Están los ingresos corrientes, que se dan por la venta o bienes de servicios, aportes, operación comercial, que se da también en donde, en los establecimientos públicos. Y es que Colombia también es, al ser un Estado, también pueden tener entidades diferentes a las territoriales, entidades públicas que prestan servicios de la oferta social, como lo son empresas privadas de Medellín, que son quienes se encargan de ofertar el tema de garantizar el tema de energía eléctrica en Antioquia. Y al ser una entidad que está articulada, es un ente descentralizado de la gobernación o del país o del ente territorial, van a generarle también ingresos, por supuesto, al tema público, además de satisfacer otras funciones que tiene el mismo Estado hacia sus ciudadanos, relacionadas con las funciones propias de su actuar y de su misionalidad. También estos establecimientos públicos tienen recursos de capital, de orden interno, externo, también producen excedentes y rendimientos financieros, y generan unas rentas parafiscales, que esas rentas parafiscales van a ser administradas por otras entidades estatales que son bien relevantes, como lo son el SENA, el ICBF y las universidades públicas, que pues son financiadas con los recursos del Estado. Frente a eso, pues nosotros tenemos que, a partir de toda esta generación de impuestos, de multas, de recaudos que se dan tanto para personas naturales como personas jurídicas, el Estado empieza a recaudar una serie de recursos que debe, por su misionalidad, convertirse en acciones de planeación y presupuestación para poder cubrir el gasto público que se genera en un Estado. Y ahí vamos a conectar algo que veíamos en la guía pasada, que son esas funciones que tiene el presupuesto público. Entonces, ese presupuesto público tiene unas funciones relacionadas al gasto público, y son las de, inicialmente, la función de asignación. Entonces es donde al Estado se le da una cualidad o característica en la que se le pide o se le exige dentro de su administración que provisione de bienes y servicios sociales a la comunidad. A veces el libre mercado o la operación comercial genera una serie de bienes y servicios que, si bien se pueden comercializar, a veces no son muy atractivos para las empresas privadas, pero que son necesarias para el mismo desarrollo y bienestar de la comunidad. Entonces le compete al Estado garantizar que esos bienes y servicios sociales lleguen a manos de la comunidad. Un ejemplo de esto es la educación, la salud. Si bien
nosotros hoy tenemos diferentes entidades privadas que la prestan. El Estado también debe garantizar que para la población que no tiene acceso a pagar una entidad privada en materia educativa o de salud pueda acceder a esos servicios, más cuando son derechos fundamentales que la Constitución política rige y que el Estado se vuelve garante de proporcionárselo a sus ciudadanos. Por consiguiente, él debe generarlos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que el mismo Estado tiene sus instituciones prestadoras de salud, tiene sus instituciones educativas oficiales para prestar pues todos estos servicios sociales que deben garantizarse pues para toda la comunidad. Existe otra función que es la de distribución y es donde nosotros como Estado percibimos que una de las funciones es que si bien hay un recaudo o un impuesto a nivel nacional, el Estado está de alguna manera obligado a generar una redistribución de esos recursos y garantizar con ello la reducción de la desigualdad social. ¿Cómo se garantiza la reducción de la desigualdad social? Proporcionándole o acercando o permitiendo el acceso a ciertos beneficios a la sociedad. Entonces es ahí donde el Estado tiene que ver que si nosotros tenemos una población que está clasificada con estándares de pobreza o pobreza extrema, pues el Estado tiene que generar mecanismos o subvenciones que permitan que esa población vulnerable pueda acceder a ciertos recursos para también satisfacer sus necesidades básicas y aspirar a cubrir otro tipo de necesidades, reduciendo la brecha entre ricos y pobres, pues que se percibe en un estado como es el colombiano. Otra de las funciones es la función de estabilización. Y esta función pues está ligada a que el Estado tiene la obligación de convertirse en un motor de crecimiento económico y a partir de su política fiscal ayudar a reducir o limitar las fluctuaciones económicas que se presentan en el mercado y con ello ayudar a estabilizar los niveles de precios y alcanzar el pleno empleo. Cuando nosotros empezamos a tener condiciones que empiezan a generar la aparición de monopolios, que empiezan a generar un alza una alza generalizada de los precios. Nosotros en Colombia somos víctimas del tema de la inflación, pues el Estado tiene que intervenir con su política fiscal y ayudar a regularla para que pues no impacte de manera directa tan fuerte a los ciudadanos y con eso pues digamos no se castigue la economía del país, no se castigue también a las empresas y en ese orden pues porque si las empresas salen castigadas nosotros podemos tener fenómenos como la reducción de empleos, que es lo que pues nosotros vivimos a partir de fenómenos como la pandemia. Entonces es el tema de que el Estado debe llegar a volverse garante de intervenir todas estas actuaciones de tipo macroeconómico y que influyen en la creación o no de entes privados, de empresas que van a garantizar otra serie de satisfacción de necesidades que tiene la población. Y en este punto, entre los ingresos y los gastos, pues nosotros conectamos con el presupuesto. Y es que el presupuesto, como ya lo vimos en la guía, pues se alimenta efectivamente de esos ingresos que perciben los entes territoriales y los gastos que tienen para no solo su funcionamiento, sino para poder hacer inversión y crecer como territorios. Eso es un presupuesto público, el que empieza a proyectar, el que trae el consecutivo o se fundamenta en cómo se ha dado las finanzas de ese ente territorial a través de los años y hace una proyección futura de cómo, bajo ciertos comportamientos que se están dando, considerando variables históricas, se va a seguir dando las finanzas del municipio tanto en generación de recaudo de ingresos como una posible proyección de gastos que obliga pues a los administradores a aterrizar sus metas y conocer cuál es la capacidad financiera que tiene el ente territorial. De esta manera, pues nosotros ya vimos todos los ingresos, los tipos de ingresos que puede llegar a tener un ente, ¿cierto? Que se financian a partir del tema tributario, no tributario, de capital. Y ahora vamos a ver que también, como cualquier empresa en el sector privado, pues tienen una serie de gastos. Inicialmente, ¿cuáles? Los de funcionamiento. ¿Por qué? Pues porque cualquier entidad para atender las necesidades
normales de la atención al ciudadano, pues requiere una serie de personal, recursos físicos, instalaciones, servicios públicos, bueno, todos estos gastos que están asociados al funcionamiento de la misma entidad y que pues le permitan poder prestar el servicio a la comunidad de acuerdo a lo que la Constitución y la ley disponen. Entonces, todos estos gastos se conocen como gastos de funcionamiento, de ahí se pagan pues todos los profesionales de planta de los entes territoriales, pero además pues todo lo que tiene relación directa con el funcionamiento de la entidad. Están otro tipo de gastos que ya son los gastos de inversión que, como veíamos en la web conference pasada, están reflejados en el plan operativo anual de inversiones, y esto está asociado, por supuesto, pues a las erogaciones o salidas de dinero que permiten incrementar la capacidad de producción o productividad de cierta infraestructura física, económica o social en el ente territorial. Entonces, nosotros tenemos gastos asociados a los proyectos que se formulan, todos enmarcados, por supuesto, en el plan de desarrollo del gobernante que esté administrando ese ente en su momento. Finalmente, ¿cuál es el tercer tipo de gasto que nosotros podemos tener? El de deuda pública. Entonces, hay salidas de dinero destinadas a cumplir con compromisos o obligaciones de tipo financiera que se dan a partir de pues, el mismo movimiento que nosotros tenemos en las entidades privadas con los entes bancarios o financieros, que es el pago de amortizaciones, intereses, comisiones, imprevistos relacionados con el acceso a un crédito público que tiene el ente territorial. Entonces, cuando un ente territorial analiza sus finanzas y ve que con eso pues no alcanza para cumplir, digamos, los proyectos a futuro, pero que esos proyectos podrían llegar en el corto plazo a transformar la realidad del ente territorial, el gobernante presenta un proyecto a sus, en el caso de las alcaldías, a su consejo, en el caso de los gobernadores, a su asamblea, y en el caso del presidente al Congreso, en el que les expone la necesidad de esos proyectos, y con ello bajo los debates y el análisis que se da en las comisiones, se aprueba el acceder a créditos públicos que finalmente pues van a financiar, van a llegar como apropiaciones para los entes territoriales, y que se deben incorporar en las finanzas del municipio, y por supuesto que se deben articular a las metas del plan de desarrollo para garantizar que esos recursos pues financien esos proyectos que prometió una vez era candidato el gobernante, y que pues va a estar medida su gestión a partir del logro de esos proyectos. Ahí vendrán otros elementos súper importantes para nosotros los contadores, y es que aparece el tema de auditoría, control y seguimiento que se debe hacer a ese tema fiscal. Listo, se incorporaron los recursos, ¿cuál es el seguimiento que se le hace a que esa inversión de ese capital que acaba de llegar pues realmente cumpla con el propósito que se sustentó para hacer ese endeudamiento, y que va a tener pues muchas aristas que nosotros como contadores en los roles de Hacienda tenemos que empezar a revisar, que están pues sujetos a en qué momento se incorporan esos recursos, cuándo se da cuándo se otorga ese préstamo, cómo se hace esa apropiación de ese recurso que llega por préstamo, cómo se hace la financiación de los proyectos y las metas que tienen que ver con o que sustentaron esa operación de crédito, y cuáles son esas tanto dependencias internas como entes externos que deben estar haciendo esa supervisión de que lo que ingresó como nuevos recursos realmente pues cumplan su cometido. Entonces todo esto va a estar muy relacionado con funciones de nosotros los contadores, que tenemos que empezar a revisar a partir de la normativa vigente y a partir del mismo ejercicio de planeación de los territorios. Entonces, nosotros vamos a tener a partir de eso, pues, una serie de acuerdos, decretos, que todos en conjunto se convierten en instrumentos de planeación financiera. Entonces, nosotros nos vamos a fundamentar en dos instrumentos básicos. El primero, pues el marco fiscal de mediano plazo, que es, como su nombre lo indica, es una hoja de ruta, un marco que se le coloca a la parte financiera de un ente que está proyectada a 10 años y sobre la cual se debe mover la entidad, y el marco del gasto de mediano plazo, que está diseñado para los 4 años en que el nuevo gobernante pues debe colocar en marcha su plan de desarrollo, y es el plazo que tiene para
generar sus proyectos de inversión y a partir de eso el gasto público y el cumplimiento de las metas que se trazó con su propuesta. Este marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo se articulan en algo que son los planes de desarrollo. En esta imagen pues lo vemos articulado al Plan Nacional de Desarrollo, pero pues a nivel del territorial regional pues también lo vamos a ver reflejado en los planes de desarrollo de cada entidad, que luego se convierte en el plan estratégico, donde, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver esas metas y esa financiación de metas y lo que nosotros vamos a hacer es que a partir del siguiente instrumento que es nuestro plan de acción, que también se hace anualmente, el plan estratégico contempla los 4 años y sigue siendo una proyección, pero luego viene el plan de acción que se va a medir anualmente. A partir de ese plan de acción es que los entes territoriales pueden empezar a hacer un seguimiento de acuerdo a cómo lo establezcan, trimestral, cuatrimestral, mensual, eso depende de la capacidad del mismo municipio y de sus instrumentos de seguimiento y monitoreo, empezar a monitorear tanto el avance físico del plan de desarrollo, eso quiere decir qué tanto se han avanzado en las metas, ¿cierto? El alcalde prometió 8 parques construidos en esta vigencia. Entonces, el avance físico es cuántos parques efectivamente se le han entregado a la comunidad con corte a enero de 2022 de esos 8 parques que se habían prometido. Y el avance financiero es que tanto de los recursos que se habían presupuestado se podían invertir en los parques, efectivamente el alcalde los ha realizado. En este punto hay algo de análisis que nosotros tenemos que conectar y es que precisamente ese plan de acción no lo podemos hacer sin el presupuesto público. Es el presupuesto el que me ayuda a financiar financieramente ese plan de desarrollo. Entonces, el presupuesto me da unas partidas presupuestales que yo debo unir a mi plan de acción en las metas y con ese ejercicio, pues entonces es que nosotros vamos haciéndole el seguimiento, tanto de avance físico como de avance financiero al plan de gobierno del gobernante que está electo. Vamos a ver acá un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de un presupuesto público, un presupuesto del año 2022, en donde ¿qué elementos tiene nuestro presupuesto? Este presupuesto es de la Alcaldía Mayor de Tunja para el año 2022. ¿Y qué tenemos en nuestro presupuesto? Me confirman. Ay, bueno, voy a confirmar acá, creo que no les estoy mostrando el recurso, discúlpenme por favor. Acá está. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Este es una hoja de presupuesto, una proyección de presupuesto, donde ¿qué vamos a tener en cada una de sus celdas? Inicialmente, la sectorial, miremos por ejemplo cómo está constituida la Alcaldía Mayor de Tunja, miren, tienen una Secretaría Administrativa, de Cultura y Turismo, de Educación, de Gobierno, de Infraestructura, Planeación, Protección Social, Tránsito, cada una de estas dependencias, ¿sí? Va a tener asociadas de manera presupuestal, ¿qué es lo que me dan de manera presupuestal? Unos códigos o rubros presupuestales que van acompañados de un concepto. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la sectorial de planeación. La sectorial de planeación tiene asociado un rubro, que es este rubro que estamos viendo acá, y un concepto que es financiación y cofinanciación de proyectos de infraestructura para la implementación del Plan Bicentenario Centro Histórico de Tunja. Esto es lo que nosotros encontramos en el presupuesto. ¿Y cuál es la tarea de las oficinas asesoras de planeación cuando se tiene este primer insumo del presupuesto? Entonces, empezar a revisar qué apropiación inicial tiene este rubro. En este caso, miren, la apropiación inicial para el rubro que estamos analizando fue 0. Ya vamos a ver qué es eso de la apropiación inicial, pero pues podemos avanzar y decir que esa apropiación inicial es el recurso de arranque con el que empezó la vigencia 2022, que tenía esta partida presupuestal, que luego se va a dar una modificación. En algún punto tendríamos que revisar la fecha y le incorporaron 3.000 millones de pesos. ¿Por qué pudo ser? Pudo ser producto de que llegó la financiación de algún proyecto de orden nacional para la alcaldía, se tenían unos recursos de pronto de vigencias anteriores y ya se reconocieron al momento de la adición. Bueno,
muchas cosas pueden explicar estas adiciones, pero lo que finalmente nos dice es que ahora ese rubro tiene que programar 3.000 pesos, 3.000 millones de pesos. ¿Cómo los va a programar? Entonces es acá donde en el presupuesto se presentan los diferentes indicadores. Acá, por ejemplo, están filtrados los indicadores, por supuesto, ¿de qué secretaría? De la de planeación, porque si planeación es la que tiene el rubro, planeación tiene que incorporar esos recursos a alguno de sus indicadores. Entonces, acá nosotros tenemos etapas de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, el programa catastro multipropósito, las alianzas para la consolidación regional. ¿Qué son cada uno de estos azulitos? Las metas que tiene el alcalde electo en el para el periodo 2020-2023 y tiene una partida presupuestal para llegar a ubicar esos 3.000 millones para el cumplimiento de los objetivos de su desarrollo. Entonces, así se le va dando, si ustedes se dan cuenta, se le va asignando esta partida presupuestal, este valor a cada uno de los indicadores. ¿Y qué vamos obteniendo? Vamos obteniendo la proyección financiera, el valor programado de cada uno de los indicadores. Cuando cada sectorial, o pues quien haga sus veces, hace esta distribución de entender cuáles son sus rubros presupuestales, entender cuál es el valor inicial y las adiciones y el total a programar en un municipio, lo que empiezan a hacer es, a ver, ese rubro presupuestal, ¿cuál de los indicadores del plan de desarrollo está financiando? Por ejemplo, vamos a ver acá el ejemplo de otro. Acá dice, por ejemplo, gastos del Consejo Territorial de Planeación, seguimiento al plan de desarrollo, y a esa instancia de participación se le dan 24 millones de pesos. Vamos a ver aquí qué indicador están financiando esos 24 millones del rubro presupuestal. Está financiando el indicador de espacios de participación para la planeación y el desarrollo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en últimas? Que el presupuesto debe articularse con el plan de desarrollo. El presupuesto me da la financiación de los indicadores y con esa financiación es que el alcalde se puede comprometer. Vamos a ver algo más puntual, que a veces de pronto en lo físico nosotros entendemos un poco mejor. Tenemos acá infraestructura. Y entonces, por ejemplo, veamos, acá existe un rubro o una partida presupuestal que nos habla de que, miremos una acá, construcción, ampliación, mantenimiento, recuperación de parques y áreas de encuentro de recreación barrial. Perdónenme que se disparó esa ventana, acá lo teníamos. Construcción, ampliación, mantenimiento y recuperación de parques y áreas de encuentro y recreación barrial. O sea, nosotros estamos hablando de que hay un presupuesto de ¿cuánto? Miren, hay una edición de 100 millones, de 49, tenemos 149 millones que son para el mantenimiento de parques y áreas de recreación en la ciudad. Entonces, ¿a cuál indicador se le podría llegar a asociar eso? Acá, bueno, acá tenemos filtrados en los indicadores de planeación, pero mire, si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos todos los indicadores de el plan de desarrollo de Tunja. Entonces, miren, por ejemplo, construcción y ampliación y mantenimiento y recuperación de parques y áreas de encuentro de recreación barrial se le están asignando a parques construidos. Yo creo que podría ser es más a parques mantenidos, ¿cierto? Nosotros podríamos tener acá la asignación de los 149 millones porque estamos hablando es de un mantenimiento. Y con esa plata se empieza a financiar, miren, este rubro de parques, miren, tienen este indicador de parques va a tener diferentes rubros que lo están financiando y nos van a dar el total de cuánta plata tiene el alcalde para entonces hacer ese mantenimiento de los parques. Miren, acá se le asignó otro rubro que es financiación y proyectos de mejoramiento de zonas verdes, parques, plazas, plazoletas. Entonces, esto para decir que cada partida presupuestal debe articularse a un indicador del plan de desarrollo. Cuando ya todas las partidas presupuestales alimentan mis indicadores del plan de desarrollo, yo lo que tengo es la financiación del plan de desarrollo. ¿Cuánta plata tiene el alcalde para cumplir esas 200, 350 metas que se propuso en el plan de desarrollo?
Entonces, el instrumento de presupuesto termina siendo ese instrumento que orienta la financiación de todos estos gobernantes y pues va a ser fundamental para el cumplimiento y la gestión de lo que ellos se proponen pues en su ejercicio de gestión administrativa. Vamos entonces a regresar a nuestra presentación. Y entonces nosotros hablamos de cómo podemos nosotros lograr que esos bienes y servicios verdaderamente lleguen a los ciudadanos y a los habitantes del territorio nacional. Y entonces ahí viene otra de las grandes aristas que tenemos dentro de la contabilidad y es el tema del monitoreo. ¿Cuál monitoreo? El monitoreo que se debe ejercer sobre la eficiencia y eficacia que se hace de la gestión presupuestal en los territorios. Finalmente, si esas metas no quedan financiadas, pues se vuelven sueños. Eso es como cuando nosotros en el colegio escuchábamos al personerito y el personerito decía, voy a poner una piscina en el colegio. ¿Y de dónde va a salir la plata para la piscina? ¿Y dónde están los estudios para que pueda intervenir la piscina? Y ya le dio permiso al rector para hacer la piscina, ¿cierto? Así en un ejercicio macro en los territorios a nosotros los candidatos nos pueden prometer muchísimas cosas, pero es compromiso de nosotros como ciudadanos y más de nosotros como contadores, revisar qué tanto esas promesas son viables. Nosotros podemos acceder a los presupuestos y pienso que todos ustedes ya que exploraron la guía que acabo de finalizar se dieron cuenta que todos los entes territoriales, a partir de la Ley de Transparencia y del Estatuto Anticorrupción, deben estar publicando periódicamente las ejecuciones presupuestales, los contratos que celebran, los ingresos que perciben, y el presupuesto, por supuesto, cada vez que se da alguna modificación, aclaración, adición, los entes territoriales están obligados a emitir todo ese tipo de información. Y es deber de nosotros revisarlo porque ese monitoreo de la eficiencia y eficacia no solamente lo deben hacer los entes de control, sino que nosotros como ciudadanos también podemos supervisar la gestión de los administradores del gasto. De esta manera, pues existe un control sobre los resultados de la gestión de ese gobernante y aparecen entidades como lo es el Departamento Nacional de Planeación, que ellos monitorean pues efectivamente el avance físico y financiero de los planes de desarrollo para evaluar la gestión de los gobernantes, pero que pues también nos habla de que si no existe una correlación entre la ejecución presupuestal y los resultados de esa ejecución presupuestal, pues también nosotros vamos a tener planes de desarrollo fallidos, o lo que pasa en muchos de nuestros territorios, y es que se inician obras, los grandes elefantes blancos, mega obras, que nunca se concluyen porque no se alcanzan a tener todos los recursos para terminarlas, o pues porque son víctimas de varios fenómenos que no deberían ocurrir, pero que ante pues indicadores de corrupción tan altos en diferentes territorios y generalizados en nuestro país, pues hacen que muchos de los recursos lleguen a manos de particulares y no lleguen a satisfacer las necesidades de la población vulnerable que se pretende satisfacer con esos proyectos, o de la población en general a partir de pues la puesta en marcha de todas estas estrategias o proyectos que buscan pues el bienestar de la comunidad. Entonces nosotros tenemos que unido a esto existen unos aspectos presupuestales fundamentales que todos los territorios deben tener, y que eso tiene un marco normativo en el cual pues se fundamentan las decisiones que se toman. Por un lado pues está por supuesto el Plan Nacional de Desarrollo, que es esa hoja de ruta que cada 4 años un gobierno traza, donde prioriza unas metas a partir de un diagnóstico de los territorios. No es lo mismo, no son las mismas necesidades las que tiene un departamento como el Chocó, que las que tiene un departamento como Boyacá, que las que tiene un departamento como el Amazonas, ¿cierto? No son las mismas condiciones, tanto de población como de elementos externos, variables económicas, las que intervienen, y por consiguiente cada plan de desarrollo debe aterrizarse
a las necesidades de, por supuesto, el espacio territorial, de la población y de la misma soberanía que se ejerce sobre los límites fronterizos del Estado, y todo esto va a estar consignado en el Plan Nacional de Desarrollo. En nuestro caso, pues en la Constitución Política, y ahí existen el título 12, en el capítulo 2, donde varios artículos se refieren tanto a la importancia como las facultades que tiene ese plan de desarrollo para incorporar orientaciones que deben convertirse en lineamientos para todos los entes territoriales, como leyes particulares que ya no solamente nos van a dar esas orientaciones generales, sino van a dar disposiciones particulares de cómo se conforman esos planes de desarrollo, qué elementos debe tener y cómo van a ser sus sistemas de seguimiento y monitoreo. Y además, dentro de estos aspectos presupuestales, nosotros en Colombia tenemos el sistema presupuestal, que también pues tiene una serie de artículos en la Constitución Política, unidos al capítulo 3 del título 12, pero que también pues tiene otros títulos que abordan elementos o acciones importantes a revisar y que conforman ese sistema presupuestal. El título 11 de la organización territorial, porque de la organización territorial, recuerden, también va a depender a veces la asignación de recursos. No es lo mismo, por ejemplo, la financiación que reciben departamentos o municipios en los que se genera una extracción de recursos primarios, llámese en Santander, que tenemos extracción de minerales, oro, plata, que de pronto territorios donde pues las actividades económicas son más agrícolas, bueno, actividades económicas diferentes, ¿cierto? La extracción va a generar ciertos componentes de ingreso para el Estado, como lo son pues las compensaciones, que pueden hablarse de no tributarias, pero también pues se pueden llegar a generar para estos territorios temas de regalías. Todos ellos, pues cada uno tiene su propia normativa, y en el territorio debemos de profundizar a qué tiene acceso el territorio con sus particularidades. Además, pues en cuanto al sistema presupuestal, se han emitido diferentes leyes desde el 1989 hasta el 2003, y pues sus decretos reglamentarios, que finalmente van a orientar cómo nosotros vamos a hacer no solamente el reconocimiento y el registro de las diferentes partidas presupuestales, sino que tienen mucha articulación con cómo el Estado lleva su propia contabilidad. Recordemos que así como los entes privados llevan su contabilidad, el Estado también lleva su contabilidad, y está la Contaduría General de la Nación, que es la encargada tanto de emitir su marco normativo, su plan de cuentas para los registros, y unificar de alguna manera ese reporte de información que hacen los entes territoriales a partir de la norma contable del sector público, las NIF para sector público, que se llaman las NICs. Y todas estas normas pues van a orientar efectivamente cómo se hace pues ese reporte de la contabilidad, y que también pues estaban en un proceso de convergencia en los entes territoriales, una vez ya adaptadas esas normas internacionales. ¿Para qué? Para que todos los entes territoriales también puedan revelar una información uniforme y cumplan con los principios que tenemos nosotros en el tema contable para la revelación de la información financiera. Y además existen unos fundamentos legales del gasto público que por supuesto están decretados por la ley, que se articulan a las metas y al mismo desarrollo del plan, de los planes territoriales durante los 4 años de su vigencia, pero que también a veces deben acatar temas de fallos judiciales. Cuando una comunidad se organiza y presenta diferentes acciones legales, hablemos de derechos de petición que luego se convierten, el derecho de petición es privado, pero cuando ya somos varios los que, por ejemplo, nos vemos afectados por una situación en el territorio, colocamos una acción popular, y esa acción popular pues surte todo su proceso legal y sale a favor de quienes interponen esa acción popular, pues ya entonces ese ente territorial debe garantizar atender ese fallo judicial a favor de la comunidad, y por supuesto el gasto deberá priorizarlo. Les voy a dar un ejemplo. Acá en la ciudad de Tunja,
se construyeron unos proyectos de vivienda en donde pues el Estado licitó, ¿es cierto? La alcaldía licitó, llegó un particular, se construyeron las casas, pero una deficiencia en los estudios sísmicos del terreno donde se construyeron esas casas. Entonces, esos dos proyectos de vivienda y por supuesto pues sus pobladores interpusieron una acción popular para la reubicación, pues sus casas fueron construidas en una zona que presenta alto riesgo de desastres y pues está amenazando su vida. Por consiguiente, pues todo este fallo judicial salió a favor de la comunidad y la alcaldía tiene el deber de priorizar dentro de su gasto en cada uno de los planes de desarrollo cómo va a ser la reubicación de estas personas, cómo va a permitir que estas personas accedan a una vivienda en otra parte del territorio que puedan suplir su necesidad de vivienda con las mismas condiciones de calidad que de pronto ellos querían tener cuando accedieron a los proyectos, pues digamos que presentaron esa deficiencia y por esto esos proyectos de vivienda deben priorizarse dentro del plan de desarrollo, dentro de cada uno de los planes de desarrollo que están hacia adelante, porque pues ya existe también un fallo judicial y la ley va a estar muy encima diciendo dónde le están dando solución a esa población. Y pues cualquier otra ley que organice la estructura del Estado. Todo gasto público debe ser autorizado por ¿quiénes? Debe ser autorizado por el órgano legislativo que competa, como les digo. ¿Quiénes están en ese órgano legislativo? Nosotros tenemos a todos los que pueden llegar a generar acuerdos en el orden municipal, ¿cierto? El consejo, ordenanzas a nivel departamental o pues el Congreso que ya puede llegar a emitir incluso leyes para orientar a todo el territorio nacional en materia de gasto público. Entonces, pues nosotros tenemos que esa gestión presupuestal en Colombia está pues unida a una fase de planeación, que es la programación del presupuesto, a la aprobación de ese presupuesto donde pues se definen y se priorizan las acciones acorde a la disponibilidad de los recursos que se tienen y a los lineamientos de política pública y debate que se da en el Congreso, a la ejecución presupuestal que se va dando con la operación diaria del ente territorial y que pues se va cerrando mensualmente. Entonces todas esas acciones planteadas en una ejecución presupuestal ya se vuelven una realidad y ¿eso qué va generando? Pues modificaciones presupuestales y de contratación. ¿Por qué? Porque cuando un ente territorial va revisando sus ejecuciones presupuestales se va dando cuenta que existen dos fenómenos en el plan de desarrollo que ninguno de los dos sería bueno para el ente territorial. Por un lado, está la posibilidad de que lo que se proyectó no se esté gastando. Y uno percibiría que, oye, eso tan bueno, ¿no? Que tenían 149 millones para los parques y no se los gastaron. Pero entonces, ¿a ustedes no les parece un poco raro que nosotros tengamos 8 parques y no se haya gastado el alcalde ni un solo peso? Entonces vamos a ver, porque pues si lo hizo a partir de gestión, entonces lo que quedó mal la planeación, porque no se incorporaron recursos, porque se pudo haber proyectado muchos más parques que se utilizaran ese recurso y no que ese recurso se vaya quedando rezagado. Lo mismo que pues si se proyectaron 8 parques y no habían sino 150 millones y el alcalde dijo, no, pues es que con 150 millones de pesos yo no puedo hacer los 8 parques, también es malo porque entonces no le va a cumplir a la ciudadanía con lo que prometió. Entonces, esta acción de planeación y de ejecución presupuestal le va dando un gran papel a la planeación, donde el DNP va a estar monitoreando qué tanto ese ente territorial es capaz de planear muy bien quiere decir que sea muy consciente de cuánto está colocando en sus metas, de acuerdo a los recursos que tiene como ente territorial, que se comprometa a lo que puede realizar y que sea eficiente gastándose esa plata. Y no pues digamos que empiecen a generarse muchos saldos que después pues tienen que redistribuirse, pero que pues también van a afectar las finanzas de los entes territoriales. Y que pues se cierra cuando la comunidad recibe a satisfacción el bien y servicio. Acá hay un tema en los planes de desarrollo que nosotros tenemos que estar monitoreando permanentemente como garantes de esta gestión presupuestal y es que efectivamente entonces tenemos los parques y a veces las sectoriales encargadas, para este caso la Secretaría de Infraestructura, nos puede decir, sí, es que ya están 2 parques y ¿y dónde están los parques? No, es que se acaba de firmar el contrato para construirlo.
o tenemos tantos kilómetros de vía. ¿Y qué tenemos? No, pues el contrato de que se firmó el construir la vía, o la vía está en receo, o está en asfalto. ¿Cuándo nosotros hacemos efectivo ese bien o servicio y cuándo el plan de desarrollo debe registrar el avance físico? Cuando esa vía ya se le entregó a la comunidad, cuando está completamente terminada, cuando el parque ya tiene sus zonas verdes, tiene sus espacios de recreación, tiene todos sus componentes para entregarse a satisfacción. Es en ese momento cuando el plan de desarrollo debe registrar efectivamente el avance que se dio. Y que muchas veces, digamos, no ocurre, y los entes territoriales entonces registran avances físicos, por ejemplo, con eso, con la firma de las actas, con la firma de los contratos. ¿Y qué viene a pasar luego? Que de pronto ese contrato tuvo que suspenderse por fallas en la interventoría, fallas en el mismo ejercicio que se viene dando, y que esa no entrega satisfacción lo que puede generar en el cuatrenio es que nosotros tengamos luego rezagos o que se registre un avance físico que no corresponde a la realidad en los territorios. Entonces, hace parte de la gestión presupuestal el estar monitoreando también el avance físico que se da en cada una de las metas del plan de desarrollo. Bueno, cuando nosotros tenemos este presupuesto a nivel nacional, que es el presupuesto nacional, nosotros tenemos que ese proyecto de presupuesto, que era también un punto que nos preguntaba la guía, ese proyecto de presupuesto que lo elaboran la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación y el alcalde, por supuesto, en el ente territorial, y a nivel nacional, pues entonces el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación y el presidente y pues todos sus consejeros, ellos consolidan esta información y preparan ese proyecto de presupuesto, el cual pues se acompaña de que del texto que va a llevar el proyecto de ley, que era lo que se pedía en el punto 3, que ustedes revisaran qué es lo que lleva ese proyecto de presupuesto, y ya vamos a ver un ejemplo. El anexo del gasto social que está teniendo el municipio, el país, discúlpenme, ¿cuál es ese anexo del gasto social? ¿Cómo se está invirtiendo en Colombia para soportar el gasto social? El detalle de rentas y recurso de capital que se tiene, unos cuadros resumen y un mensaje pues presidencial. El gobierno, pues, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presenta ante la Secretaría de la Cámara, a más tardar el 29 de julio de cada vigencia, ese proyecto de presupuesto, que por supuesto es el presupuesto del siguiente año, de la siguiente vigencia, para que empiece a llevarse en la Cámara una serie de debates, a ver si le aprueban al presidente o no, como él está proyectando, financiar los diferentes sectores que componen el gasto social. Cuando nosotros hablamos de gasto social, hablamos de sectores educativos, del sector de recreación y deporte, hablamos del sector de salud, hablamos de el sector de todo, por ejemplo, quienes hagan sus veces y manejen toda la población vulnerable, hablamos de seguridad, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos sectores que componen el gasto social van a tener una asignación, un porcentaje. Entonces de los ingresos ustedes van a recibir más o menos el 12, ustedes el 15, y pues vamos a darle a educación el 35, porque pues esa fue la prioridad de nuestro plan nacional. Sin embargo, pues las cámaras y nuestros representantes en la Cámara pues tendrán que hacer un debate y analizar si realmente esa distribución y ese presupuesto que está presentando el presidente satisface las necesidades de la población más vulnerable y es la mejor opción para financiar esa siguiente vigencia y cumplir pues las metas del plan de desarrollo. Digamos que esos debates no van en contra de lo que ya se propuso, sino se hace una revisión de cómo se está financiando y pues se dan aportes, por supuesto, y se revisa cómo se ha venido dando la ejecución en vigencias anteriores para que efectivamente exista un control político y un control social sobre cómo se ha venido ejecutando el gasto del país relacionado, por supuesto, pues a las metas del plan de desarrollo. Cada uno de estos trámites pues, que debe surtir el proyecto de presupuesto, ¿a qué quiere llegar? A que se convierta en la ley.
en la ley que ya aprueba ese presupuesto y que pues ya autoriza al gobierno para que efectivamente se dé lo que nosotros ahorita estábamos viendo, que es que todas esas partidas presupuestales alimenten los indicadores de producto del Plan de Desarrollo Nacional. Entonces el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entonces lo radica en las cámaras, luego se radica la cámara en pleno, la cámara se le envía a sus comisiones, recordemos que las cámaras, así como los consejos, así como las asambleas, no todos los representantes no sesionan todos los temas, sino ellos están organizados como en subcomisiones, en subgrupos, por así decirlo, donde cada, por ejemplo, en el orden nacional, cada senador hace parte de unas comisiones, la comisión sexta, la comisión quinta, si ustedes escuchan en noticias, les hablan de la comisión primera, que es la encargada de los asuntos internacionales, que la comisión sexta es la encargada de todo lo que es turismo, transporte, cultura. Entonces, cada senador hace parte de esas comisiones y en esas comisiones empiezan a analizar los asuntos económicos. Por ejemplo, la comisión sexta analiza los asuntos económicos que se están presentando con este proyecto de ley, emite un concepto que se socializa a los demás senadores y así pues en cada ente. Y además, para apoyar esa decisión que van a tomar pues los senadores en la Cámara de Representantes, pues se solicitan a otras instancias que pueden llegar a tener injerencia y conocimiento y pueden servir de consejeros hacia la Cámara, sus conceptos frente a lo que se está presentando en el proyecto de presupuesto. Entonces se le pide un concepto al Banco de la República de cómo les parece ese presupuesto que se está, ese proyecto de presupuesto que está presentando la presidencia, el concepto a la Contraloría, las explicaciones que debe dar el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros ministerios de por qué se está haciendo esa distribución de los recursos o por qué se presenta de esa manera, y luego se toman decisiones antes del 15 de agosto del año en curso. Si está ajustado, pues se aprueba y si no, pues se devuelve para que se hagan los ajustes pertinentes y antes del 15 de septiembre, que es el cronograma que se les pedía a ustedes en la guía, de pronto tuviéramos muy en cuenta, antes del 15 de septiembre el monto definitivo de los gastos queda definido y antes del 25 de septiembre se aprueba o no en primer debate ese proyecto de presupuesto. Se remiten pues luego con esas consideraciones a las plenarias que inician a partir del 1 de octubre, donde ya pues sí está la Cámara en pleno y se toman decisiones antes de la medianoche del 20 de octubre, si se da la aprobación de ese proyecto de presupuesto, hasta que lleguen pues en lo posible a tener incorporados todos los ajustes, modificaciones, consideraciones que les hayan hecho los representantes a la Cámara, a los funcionarios del ministerio y representantes de la presidencia, y si no se aprueba antes de ese límite, pues entonces regirá el presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que se lleguen a hacer en primer debate. A partir de eso, pues se va a emitir la ley del presupuesto general de la nación. Entonces, ahí ya se va a tener una norma que va a regir pues cómo se va a dar la financiación de la vigencia, cómo se van a distribuir los recursos, las partidas presupuestales en la vigencia en el siguiente año en curso. Ese sistema presupuestal colombiano tiene una composición que nosotros ya habíamos visto y es que se ampara en diferentes instrumentos de planeación financiera, como es el plan financiero, el cual pues coordina toda la política del Estado, planifica la necesidad del recurso, establece las metas máximas que tiene esa entidad para el pago y que se apoya mucho en el PAC, que es el plan anualizado de caja. Este plan anualizado de caja entonces establece esas metas respecto a la financiación del plan de desarrollo, entonces nos da criterios de recaudo, gastos de funcionamiento, gastos de inversión, pero también pues existen otros instrumentos como es el plan operativo anual de inversiones, que es el que nos prioriza la inversión en el corto plazo. ¿Cómo? Señalando y clasificando los proyectos de inversión. ¿Por qué? Por sectores, por órgano ejecutor y por programa. Entonces, estos son los que se dicen, se va a formular un gran proyecto para el sector de educación, entonces infraestructura de sedes educativas en la vereda tal, en el barrio tal, y
pues allá va a irse orientado en ese proyecto de inversión, por supuesto, va a estar anclado a uno de los indicadores del plan de desarrollo y por consiguiente se van a amarrar pues los rubros presupuestales para financiar ¿qué? Esa infraestructura de nuevas sedes educativas. Y otro instrumento, pues por supuesto, será el presupuesto general de la nación, que se convierte en un instrumento político y en un instrumento operativo. Instrumento político, ¿por qué? Porque permite la toma de decisiones, como ya lo vimos a partir del cronograma de cómo se da su aprobación, y operativo porque nos va a permitir el monitoreo del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Este presupuesto entonces cristaliza en uno solo la planificación y aplicación que se debe dar de los objetivos que se traza el gobernante en el plan de desarrollo y cómo prioriza el gasto para atender pues las necesidades de mediano y largo plazo de la comunidad que representa. Este presupuesto pues se va monitoreando a partir de la ejecución presupuestal. Entonces, ¿qué se da ya cuando nosotros tenemos aprobado estos presupuestos? Hay un primer momento de la ejecución presupuestal que se conoce como la intención. Entonces, hay intención de hacer ejecución presupuestal, quiere decir, hay intención de ya comprometer los recursos. Se apropian los recursos, que ya hablamos de ese término, entonces nosotros entendemos como apropiación en las que se incluyen en el presupuesto general de la nación y están legalmente ejecutadas y de manera lineal a la ejecución de bienes y servicios de compromisos adquiridos con formalidades legales. ¿Qué quiere decir? Para que haya una apropiación y se llegue a dar ese compromiso presupuestal que aparece este instrumento de los CDPs, ¿cierto? El compromiso de la disponibilidad presupuestal que tiene ese ente para comprometerse, como su nombre lo indica, para asignarle unos recursos a determinado contrato, pues debe estar amparado en principio en una formalidad legal que va a estar pues con todo el seguimiento de contratación o quienes hagan sus veces en el ente territorial del tema del contrato con el que se va pues a ejecutar el recurso, y este certificado de disponibilidad presupuestal lo emite el área de presupuesto de las oficinas de Hacienda, donde simplemente le están certificando, notificando dentro de todo el proceso de contratación pública que existe dinero en esa partida presupuestal que se piensa afectar para realizar algún proyecto o programa del plan de desarrollo y que efectivamente está articulado a un indicador del plan de desarrollo. Esto es lo que nos dice pues el certificado de disponibilidad presupuestal, que si ustedes entran al CIGEP o al SECOP van a poder y buscan el contrato. A cualquier contrato que haya celebrado un ente territorial van a encontrar esos CDPs ahí como uno de los documentos que está de libre consulta, ¿cierto? Hay un segundo momento, que es el de perfeccionamiento, donde ya ese CDP se convierte en un registro presupuestal y ya se tiene comprometido ese recurso. ¿Qué quiere decir? Que si ya se emitió el certificado de disponibilidad presupuestal y se emite el RP, el registro presupuestal, ya ese dinero no se puede tocar para otra cosa, así no se haya iniciado la ejecución. Entonces vamos a retomar nuestro ejemplo de los parques. Pensemos que el secretario de Infraestructura ya comprometió 49 millones para el Parque de la Esperanza y pidió el certificado de disponibilidad presupuestal y ya vamos en el momento de perfeccionamiento y ya tiene el registro presupuestal emitido por Hacienda donde le dicen, sí señor, acá le guardamos 49 millones para su Parque de la Esperanza. Y resulta que él va a hacer los otros dos parques y entonces se compromete con 150 millones para el Parque de la Esmeralda y el Parque de las Colinas. ¿Y qué le va a decir Hacienda? Señor secretario de Infraestructura, usted no tiene los recursos. No, pero es que yo no he ejecutado la plata del parque inicial. No importa, pero ese parque ya tiene el registro presupuestal. O sea, es como si Hacienda ya le hubiera guardado la platica a ese parque. Entonces, usted tendría que tomar una decisión, secretaria de Infraestructura, si manda anular ese registro presupuestal para que nuevamente se incorporen esos recursos a Hacienda y pueda entonces financiar los otros parques. Porque ya con el RP o el registro presupuestal, lo que hace Hacienda es que ya le destinó esos recursos a ese proyecto que le mandó la sectorial en un primer momento.
¿Cuál es el tercer momento que se da? Pues el de la obligación, que es cuando ya se da el recibo de bienes y servicios, se hace el registro de la obligación y a partir de la supervisión en las interventorías, el ente territorial confirma que se realizó, que llegó el bien o que se realizó el servicio, se construyó la carretera, ya se instaló el parque, ya se hizo el mantenimiento de la maquinaria, bueno, en fin. Cuando ya se tienen esas supervisiones, ya lo que tiene el ente territorial es una obligación. ¿Qué obligación? Pues de generar un desembolso o un pago con el contratista con el que pues se desarrolló todo el proyecto. Entonces, ese va a ser nuestro cuarto momento de la ejecución presupuestal, el pago. Las apropiaciones en la ejecución presupuestal, pues nosotros hablamos de que el monto máximo autorizado, pues es el que nos va dando la misma vigencia fiscal, la que aprueba el presupuesto público y que después de 31 de diciembre de cada año, pues estas autorizaciones expiran. O sea, lo que se apropió en el año 2021 no es que automáticamente pase al 2022. Esa expira con el 2021 y no se pueden ya comprometer. O sea, si las sectoriales no se gastaron la plata, un ejemplo, si volvamos al tema de parques, si la Secretaría de Infraestructura tenía 150 millones y llegó 31 de diciembre del 2021 y no se gastó 150 millones, el 1 de enero del 2022 no puede asumir que tiene esos 150 millones. Tiene que esperar unos procesos presupuestales que se van a dar para ver si le reconocen esa plata, si la mandaron como una vigencia futura, si le dieron alguna figura, o si de alguna manera, como no se gastó esos 150 millones, en el presupuesto se los mandaron a otra sectorial para que de pronto ella los pueda utilizar. Entonces, no puede dar por hecho el 1 de enero de la siguiente vigencia que va a tener ese recurso para poder llegar a comprometerlo o para ejecutarlo, porque apenas se da el 31 de diciembre de ese año, pues ya no cuenta con ese recurso. E incluso de verdad en los entes territoriales esa disponibilidad está mucho antes, porque pues el 31 de diciembre ya digamos que nosotros tenemos procesos que todos los contadores conocemos, que son cierres fiscales, que pues ya no permiten mayor ejecución ni celebración, por supuesto, de contratos, porque ya un 31 de diciembre contractualmente, ¿qué se puede llegar a hacer? Entonces, ese periodo incluso es mucho más antes, cuando ya las secretarías de Hacienda van diciendo, no, esta sectorial no se gastó la plática en esta vigencia. Y pues, ¿qué es lo que pasa ahí realmente? Que cuando existe el plan de desarrollo y se formula el plan de inversiones, ese secretario de Hacienda dijo, yo me comprometí con 8 parques y dije que iba a ser con 150 millones, 2 en el 2020, con otros 150 millones, 2 en el 2021, con otros 152 en el 2022 y con otros 152 en el 2023. Pero resulta que si no hizo los parques y tampoco se gastó el dinero en el 2020, sigue teniendo la meta de los 8 parques en el 2021, pero ya no tiene la plata que tenía antes. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver riesgos en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, porque ahora con menos recursos tienen que alcanzar las metas programadas que se trazaron. Entonces, pues todo esto se convierte en un inconveniente, y es ahí donde nosotros decimos que en la planeación estatal y en los aspectos de ejecución presupuestal no es bueno tanto no gastarse lo que se programó como gastarse más de lo que se programó. O sea, el ideal es llegar a gastarse exactamente lo programado. En la apropiación pues también pueden tener restricciones para su ejecución, lo cual se determina en que están condicionadas a cumplir un requisito antes de poder afectarse. Entonces existen apropiaciones condicionadas, están condicionadas a que se den ciertos sucesos pues en la entidad territorial para que pues realmente ese recurso quede en esa partida presupuestal y financie a una u otra secretaría. El certificado de disponibilidad presupuestal, lo que nosotros en el sector público escuchamos como CDP, pues son todos esos actos administrativos que afectan las apropiaciones. Entonces, ese CDP finalmente es un documento que expide la Oficina de Hacienda y su área de presupuesto, con el cual se garantiza la existencia de la apropiación presupuestal disponible y la libre afectación para la respectiva vigencia fiscal. Es donde
Por ejemplo, cuando una entidad territorial se presenta un proyecto, le dicen, usted va a poner 100 millones de pesos, ellos dicen, señor, acá los tenemos y están disponibles para poderlos comprometer como contrapartida en un proyecto de orden nacional. Bueno, están acá disponibles y Hacienda dice, sí, señor, los tenemos. Afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se garantiza la existencia de apropiación suficiente. ¿Qué son los compromisos en la ejecución presupuestal? Son esos actos o contratos que celebra la entidad en el desarrollo de su capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto. Entonces, el compromiso se da cuando las oficinas de contratación celebran actos administrativos con los contratistas y pues comprometen, por supuesto, recursos para recibir bien esa satisfacción. Se deben desarrollar, esto es súper importante, se deben desarrollar dentro del objeto de la apropiación presupuestal. Si el rubro presupuestal, nosotros veíamos en el ejemplo, si el rubro presupuestal me habla de que es un proyecto de financiación y o cofinanciación de plazas y plazoletas en el centro histórico de Tunja, el contrato debe ser ¿para qué? Para contratar plazas, pues no sé, la construcción de la plaza, para la construcción del andén, para intervenir, no sé, una fuente de agua en una plazoleta en el centro histórico. O sea, lo que financia el rubro debe tener completa articulación y coherencia con el objeto del contrato que se está celebrando. Las entidades deben comprometer los recursos apropiados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. O sea, esto es importante. El presupuesto es de una vigencia y por consiguiente los recursos que se lleguen a comprometer, pues también se deben dar dentro de la misma vigencia. Que claro, que cuando hay los cierres de año pasan muchos fenómenos que nosotros ya tenemos que empezar a explorar en extenso de qué es lo que ocurre cuando eso no se da, pues todos esos fenómenos de alguna manera principalmente afectan la planeación, y cuando afectan la planeación van a afectar la calificación que tiene ese gobernante en el Departamento Nacional de Planeación. Entonces ahí cuando le castigan al gobernante su gestión como administrador del territorio. El registro presupuestal del compromiso, o RP, es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Entonces es cuando yo les digo que ya es como si tomáramos esa plata y ya se guardó y ya no se la puede gastar. O sea, aquí está y ya se comprometió para este fin. Indica el valor y el plazo de las prestaciones. Tenemos la obligación, que ya pues la obligación es exigible de pago, es el monto que ya debe la entidad porque ya se hizo la entrega de bienes o se recibió el servicio de satisfacción, y entonces la entidad se obliga a cumplir con el compromiso adquirido de pago y equivale pues al valor del bien recibido, del servicio prestado y demás pendientes de pago. Incluye pues todos los anticipos que se hayan pactado. Entonces aquí en la obligación ya lo normal que hacemos todos en nuestro ejercicio contable, pues revisar cuántos abonos se le ha dado, cruzar con el saldo que se tiene y generar los pagos correspondientes luego de las retenciones y aportes que también den a lugar en el sector público. El pago, pues finalmente es el acto mediante el cual la entidad pública, una vez verificados requisitos previstos en el acto administrativo o contrato que se celebró, por supuesto, con esos terceros que pues prestaron el bien o servicio, realiza las deducciones de ley contractuales, las amortizaciones de cualquier anticipo que se le hayan dado de manera previa, y verifica el saldo en bancos y desembolsa al beneficiario el monto de la obligación que se le adeuda como entidad y que se pueda hacer a través de cheque o consignación. Entonces nosotros acá que vemos el proceso normal de presupuestar un recurso, comprometerlo, a satisfacción recibirlo, generar una obligación con ese tercero y luego generar el pago.
está dentro del ciclo de lo que nosotros manejamos también en lo privado, pero que al ser público pues tiene una particularidad, y es que como estos recursos pues finalmente provienen del esfuerzo y del trabajo y de las cargas impositivas que se dan de una comunidad, pues el Estado las blinda y le pone a los funcionarios públicos la lupa y le dice, ojo, porque la afectación de los recursos públicos usted está afectando a la comunidad en general, y por eso pues es que cualquier actuación que no haga un funcionario público, así como con todo el rigor, se convierte en procesos disciplinarios que incluso se pueden convertir en inconvenientes civiles o penales para los funcionarios públicos. Dentro de esta ejecución presupuestal, también nosotros hablamos de constituir reservas presupuestales. Entonces, es aquí cuando empieza a pasar que se nos quedaron los recursos en una vigencia. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que se quedan estas famosas reservas presupuestales, que no son otra cosa que compromisos que tienen un registro presupuestal cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina. Pensemos un ejemplo. Nosotros celebramos un contrato este año para la construcción de 500 kilómetros de vía, pero por supuesto pues los contratistas no alcanzaron a terminar de aquí de febrero a diciembre con los 500 kilómetros. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se genera una reserva presupuestal para ese contrato porque pues se debe pagar dentro de la vigencia siguiente, pero ya es una obligación que viene en curso y que tiene un cargo al presupuesto que originó ese contrato. Para que estas reservas presupuestales puedan ejecutarse, las entidades deben constituirlas antes del 20 de enero de la vigencia siguiente. Antes del 20 de enero deben decir qué hacía parte de reserva presupuestal y asimismo incorporarlo y comunicarlo dentro del todo el proceso de aprobación presupuestal. El artículo segundo del decreto 1957 nos dice que de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la ley 344 de 1996, en cada vigencia el gobierno nacional reducirá el presupuesto en el 100% del monto de las reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto del año inmediatamente anterior, que excedan el 2% de las apropiaciones de funcionamiento y el 15% de las apropiaciones de inversión del presupuesto de ese dicho año. Entonces, ese artículo no será aplicable a transferencias, que habla el artículo 357 de la Constitución Política. En últimas, ¿qué nos está diciendo este artículo 2? Nos está diciendo que el compromiso menos la obligación, ¿qué quiere decir? Lo que se comprometió en ese contrato, menos lo que efectivamente ya se recibió a satisfacción y se pagó, ¿cierto? Porque si hay un avance de obra y hay un acta y ya se pagó, es lo que se me va a mí como una reserva presupuestal. Entonces es lo comprometido menos lo que ya está obligado, eso es lo que se va a mandar a la reserva presupuestal. También dentro de las finanzas de la ejecución presupuestal está la constitución de las cuentas por pagar, que ya son esas obligaciones que quedan pendientes de pago. O sea, es diferente a la inicial porque es que en las reservas presupuestales no se ha dado la ejecución completa de la obra. En cambio, en estas cuentas por pagar, pensemos, un contratista que tenga un ente territorial y que llegó hasta 27 de diciembre, pues a él entregó efectivamente el bien, pero ya por el tiempo pues no se pudo dar todo el proceso de causación y pago de sus honorarios, entonces eso pasa a unas cuentas por pagar en la siguiente vigencia fiscal. Y pues y eso pasa sobre todo pues con todos los contratos que no alcanzan, digamos, a tener el ciclo o el tiempo, el periodo de tiempo que necesita Hacienda para hacer el proceso normal de causación y pago que todos nosotros entendemos en los entes privados, y que se nos va como una cuenta por pagar. Es la obligación menos el pago, se nos convierte en una cuenta por pagar. Acá dice, esto es frecuente cuando se reciben bienes o servicios muy cerca del 31 de diciembre y no alcanza a suscribirse el trámite respectivo, o cuando se pasa la fecha de corte de los pagos que establecen las propias entidades. Entonces, Hacienda dice, pago todo hasta el 15 de diciembre, pero también de pronto un contratista radicó la cuenta el 17. Entonces, pues se nos va una cuenta por pagar en las finanzas públicas.
Nosotros tenemos entonces apropiaciones que se convierten luego en compromisos, obligaciones y pagos. Esto va a ser súper importante que nosotros lo comprendamos en la ejecución del presupuesto, estos cuatro elementos, la apropiación, el compromiso, la obligación y el pago. Cuando sea pérdida de apropiación, cuando le dan el recurso a la sectorial y no se lo gastó. Cuando ya se da el compromiso y la obra no se culminó, pero tenía un periodo de tiempo que soporta, pues que no se pudo dar la entrega o satisfacción del bien o servicio, ya hablamos es de una reserva presupuestal. Cuando ya se hace la entrega del bien o servicio, pero de pronto por el periodo de cierre no se alcanza a dar el trámite de pago, se nos convierte en una cuenta por pagar. Y cada una de estas pues va a tener una diferenciación que nosotros tenemos que empezar a explorar y tener pues muy claro. Aquí aparece entonces que el instrumento mediante el cual se define el monto mensual de los fondos disponibles en la cuenta única nacional es el famoso plan anual de cuenta. Nuestro plan anual de caja, perdón, ese plan anual de caja que lo pedía nuestra guía en el punto 6, define el monto máximo mensual de los fondos que tiene la entidad y también el monto máximo mensual de pagos de los órganos financiados con el presupuesto de la administración central. Recordemos que cuando ustedes exploraron ese proyecto de presupuesto, muchos se pudieron encontrar con que la administración municipal no solamente financia sus gastos, digamos, como entidad, sino que hace transferencias a diversas entidades, a las entidades de control, ¿cierto? Es encargada de financiarlas, pero ellas tienen como su autonomía para manejar su presupuesto en aras de que pues hacen control y deben tener esa independencia. Entonces lo que hacen las alcaldías, por ejemplo, es hacer la transferencia a la Contraloría, a la Personería, y este plan analizado de caja lo que nos va definiendo son esos montos máximos, también el monto máximo mensual de pagos a las empresas con sus propios ingresos. Los pagos pues siempre van a estar sujetos a ese plan anualizado de caja, este estará sujeto a las metas financieras aprobadas por el CONFIS y la clasificación del PAC se va a dar de acuerdo a las lineaciones del gobierno y al consolidado que da pues el área de tesorería de cada una de las dependencias de Hacienda o quien haga sus veces dependiendo del ente. Entonces, la tesorería informa a los órganos las metas financieras para la elaboración del PAC. Los órganos presentan PAC a la tesorería discriminando pues la inversión fuente, se verifica que correspondan a las metas y a los ajustes que tesorería ya le había hecho y se verifica que pues todos esos ajustes que se hagan hayan sido incorporados para que finalmente se emita el PAC y se den pues los pagos mensualizados de acuerdo a la planeación que se tiene. Entonces, nosotros tenemos una gestión de recursos públicos que debe estar siempre orientada a los resultados y que presenta dos escenarios fundamentales. Esos aspectos presupuestales, entonces, están dados en un escenario presupuestal, que es la planeación estratégica, el presupuesto basado en el desempeño y el seguimiento de la ejecución. La planeación estratégica cuando diseñamos nuestro plan de desarrollo. El presupuesto basado en el desempeño es cómo la entidad se ha desempeñado año a año y me va dando esa financiación que debe dársele a las metas y que me da la realidad financiera del ente territorial. Y el seguimiento y la ejecución a cómo se han invertido esos recursos de manera que realmente hayan sido invertidos en programas y proyectos que primero impacten a la sociedad y atiendan las necesidades básicas de los ciudadanos. Y el segundo pues componente, el seguimiento y el control, que es donde ya viene la evaluación, la rendición de cuentas y el control de gestión. Estas tres etapas del seguimiento y control pues están relacionados a los recursos de inversión de productos y metas de acuerdo a los objetivos de los planes de desarrollo. Se sirven de la información de resultado que genera la misma entidad y mejora pues la lectura del presupuesto y facilita el control ciudadano. Cuando se publica o se hace que esta información sea asequible y no solamente es publicarla por publicarla, sino que realmente el ciudadano, por eso es que está el tema de rendición de cuentas y la política de participación ciudadana y toda la invitación que ha venido desde Función Pública en los últimos años a que se modifiquen todas esas audiencias públicas y que las entidades sean mucho más innovadoras y hagan que el ciudadano de verdad entienda, no es publicarle ya unos informes que entienden solo los contadores o los de Hacienda, sino es que la información de
realmente la pueda entender el ciudadano y pueda llegar a participar y debatir y confrontar, pues eso va a facilitar también que el ciudadano se involucre en procesos de seguimiento y control y que pues a partir de sus actuaciones realmente exista una retroalimentación de la ciudadanía hacia pues la administración que está dirigiendo las decisiones del ente territorial, y con eso se contribuye a un principio presupuestal importante que es la sostenibilidad fiscal. Y además se restablezca la confianza que tienen los ciudadanos y los contribuyentes en su gobierno. Nosotros vemos que cada vez crece más la insatisfacción de los ciudadanos de cómo se invierten los recursos públicos en los territorios. Y esto está muy unido a la falta de información que a veces tiene pues la población y por supuesto a todos los fenómenos y problemáticas que se presentan en materia de inversión y de control y la celebración de contratos pues que no corresponden a lo planeado o que finalmente no están pensados en satisfacer el bien general, sino pues en satisfacer, digamos, necesidades particulares o privadas de quienes administran los recursos de un ente territorial. Existen entonces unas herramientas de seguimiento que emite el gobierno nacional y están presentadas en diferentes sistemas. El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, SWIFT, que todas las áreas de planeación, generalmente, o quienes hacen las veces de planeación, son los encargados de tomar lo que Hacienda envía, lo mismo que conforme el seguimiento que hace planeación, y subirlo a este SWIFT para empezar a hacer el seguimiento y monitoreo de cómo se viene dando esa inversión y financiamiento de las metas que están consolidadas en los proyectos de inversión de cada ente territorial. Está el Sistema de Seguimiento y Proyectos de Inversión, el SPI, está el Sistema de Seguimiento de las Metas de Gobierno, que es Sinergia, y está el Sistema Integrado de Información Financiera, el SIF de Nación, que ese sí lo manejan pues las Secretarías de Hacienda. Adicionalmente, pues el gobierno ha avanzado en diferentes instrumentos como el portal de transparencia económica, el banco de datos de costos y la red de gestión presupuestaria. En cuanto a este portal de transparencia económica, yo se los quiero presentar aquí. Igual estas diapositivas se las compartiré y por supuesto este enlace para que ustedes lo puedan explorar. Pero este portal de transparencia económica pues fue diseñado por la presidencia y presenta pues los resultados del gobierno a la fecha. Bueno, sí, el internet nos ayuda. Ay, miren por qué me salí de la presentación. Bueno, este portal de transparencia nos presenta un tablero de control donde nosotros podemos revisar la inversión financiera que ha hecho el gobierno nacional por sectores. Bueno, se los quedo viendo porque no nos cargó en este momento la página, pero se las voy a compartir también a los grupos para que ustedes pues lo puedan revisar y puedan profundizar acerca del tema. Entonces, este portal pues está diseñado para que los ciudadanos podamos hacer seguimiento y tengamos acceso a las finanzas de una manera pues un poco, digamos, más fácil, más comprensible, consolidada y podamos con ello pues entender cómo se ha estado dando pues ese gasto de inversión social en lo que tiene que ver al plan de desarrollo del presidente Duque y cómo se están financiando pues las diferentes metas de ese plan de desarrollo. ¿Cuáles entonces dentro de los aspectos presupuestales, las acciones que se deben fortalecer para mejorar el control sobre los recursos presupuestales de los entes territoriales? Pues se deben emprender acciones que permitan una mejor evaluación de la gestión presupuestal en cualquier ente. Hay un tema de evaluación integral de la ejecución presupuestal de las entidades que implica inicialmente identificar y superar los cuellos de botella que afectan la efectividad de la ejecución de los recursos de las entidades. ¿Dónde es donde efectivamente se están presentando inconvenientes en el
proceso presupuestal para que todas las sectoriales, pues, digamos, ejecuten los recursos conforme a la programación que hicieron. Otra acción es el monitoreo a corto plazo del desempeño presupuestal. El seguimiento a la parte financiera se debe dar en los entes territoriales lo más seguido que se pueda. Es durísimo porque a veces los entes territoriales no tienen la capacidad, no tienen un grupo de seguimiento, más cuando hablamos de municipios de categorías diferentes a la 1, y con todo y eso para a veces los municipios de primera categoría pues es difícil, pero pues se debe llegar a ese monitoreo, a sistemas que permitan tomar correctivos en la misma vigencia presupuestal a tiempo. Si se dan cuenta de un rezago presupuestal en un ente territorial en octubre, noviembre y diciembre, pues poco pueden hacer, pero si se dan cuenta, digamos, a mitad de año, pues se pueden llegar a implementar acciones para nivelar ese retraso o, bueno, los inconvenientes que se estén presentando. Estimular la lectura del presupuesto para que sea entendible por cualquier actor y representante de la gestión de la entidad. El presupuesto, el plan de desarrollo debe ser como esa carta de navegación de todos los trabajadores, así como de pronto nosotros debemos aprendernos la misión, así debería ser el plan de desarrollo, porque todos los actores que están en la entidad pública trabajan para que ese plan de desarrollo se logre. Entonces el presupuesto, que es el que financia el plan de desarrollo, también debería ser asequible y comprensible pues para todos esos actores. Modelar el gasto de los programas interministeriales, generando economías de escala y permitiendo la integralidad de la ejecución. Muchas veces las sectoriales van e invierten en la misma población, pero de manera aislada porque nunca dialogan, porque no trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, en las alcaldías nosotros tenemos una Secretaría de Protección Social que atiende al adulto mayor y entonces hace capacitaciones con el adulto mayor, y una Secretaría de la Mujer que hace exactamente lo mismo con la población, a veces hasta en los mismos barrios. Entonces, en vez de focalizar esfuerzos, articularlos, intentar atender un mayor número de población, a veces ambas sectoriales se enfocan en la misma población, en los mismos sectores, y descuidan, pues por supuesto, por capacidad otros sectores que también lo necesitan. Entonces, el modelar ese gasto en los programas sociales y la integralidad o articulación intersectorial, en este caso interministerial que se habla desde la nación, pues ayudaría a ser más eficiente la distribución del gasto y la ejecución del mismo. Crear mecanismos de comparación de las áreas críticas que permitan diseñar planes de mejoramiento. Entonces, hay que estar, las entes territoriales deben revisar ese ranking de eficiencia y efectividad que va presentando Función Pública, que va presentando el Departamento Nacional de Planeación, el FURAC, bueno, todos estos organismos que emiten de alguna manera esos índices de desempeño, pero que más que cumplir por cumplir y tener una muy buena calificación, lo que debe convertirse es en una autoevaluación del ente territorial de cuáles son sus áreas críticas y cómo pueden pues mejorar en el tiempo. Finalmente, pues nosotros hablamos de que en las finanzas públicas es fundamental el tema de la sostenibilidad fiscal como un instrumento para alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho, y de esta manera garantizar pues esa sostenibilidad fiscal a lo largo del tiempo, la cual pues va a orientar tanto a las ramas del poder como a los órganos de poder público en sus competencias, y va a permitir la colaboración armónica para que se garanticen dos cosas. Primero, que la política del gasto pueda mantenerse a través del tiempo, de manera que en el mediano y largo plazo se cumplan los objetivos públicos, se reduzca la pobreza, se reduzca la desigualdad, se generen de verdad oportunidades para la equidad intergeneracional, y además que la senda del gasto pues no disminuya la capacidad del gobierno para seguir invirtiendo en promoción de derechos sociales y del Estado en el mediano plazo. Recordemos que por más que el Estado quisiera de pronto invertir en grandes proyectos, pues no puede descuidar el gasto social, porque con eso es que pues garantiza que la población más vulnerable tenga acceso a la satisfacción de sus derechos fundamentales. Entonces, el plan de desarrollo pues debe contener un plan, un capítulo donde se dan el reporte de sus inversiones públicas, y en él el presupuesto plurianual con los principales programas y proyectos que se van a financiar durante la vigencia de ese gobernante, y los recursos financieros que requiere para poderse hacer realidad. Y en este tramo, pues el presupuesto debe presentarse y aprobarse en un marco
que garantice que efectivamente sea sostenible. No pueden llegar, o sea, el presupuesto es fundamental porque si no está bien estructurado, si no es acorde a la realidad del ente territorial, lo que vamos a tener es unas metas que no se van a cumplir porque nunca van a llegar esos recursos. Si, por ejemplo, los que elaboran el presupuesto sobredimensionan los ingresos del ente territorial, pues por supuesto cuando sea la realidad, no se va a tener la plata con la que se programó y se proyectó, y lo que vamos a tener es pues un montón de metas inalcanzables, un incumplimiento del plan de desarrollo y también pues una insatisfacción para la ciudadanía que ya ve en su plan de desarrollo pues unas metas a lograr en el cuatrenio y que pues no se realizarán porque pues están desfinanciadas. Entonces, esa sostenibilidad fiscal contribuye a la estabilidad macroeconómica, pues asegura que todas las personas, en especial aquellas que tienen menores ingresos, tengan acceso efectivo a servicios que garanticen sus derechos económicos, sociales y culturales, promueve la productividad y la competitividad, pero además, pues, esta sostenibilidad fiscal permite una condición para alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho, que pues es el apoyo del desarrollo armónico de todas las regiones en el territorio. Nosotros tenemos pues diferentes instancias que pertenecen a ese sistema presupuestal de las entidades territoriales, tenemos a los alcaldes y gobernadores que coordinan el sistema presupuestal, por supuesto, a nivel territorial, quienes programan, aprueban, ejecutan y hacen el control presupuestal en coherencia con el plan de desarrollo, el Consejo Municipal en el caso del municipio y la Asamblea Departamental en el caso de la gobernación, que tienen potestad de aprobar y autorizar los gastos que serán ejecutados por el gobierno. En el caso del municipio, pues del gobierno municipal, y en el caso del departamento, el gobierno departamental. La Secretaría de Planeación, que es la que planea y garantiza la ejecución del plan de desarrollo. Ellos son segunda línea de defensa en los entes territoriales y deben hacer seguimiento y evaluación y monitoreo del cumplimiento del plan de desarrollo. La Secretaría de Hacienda, por supuesto, que es la que hace todo el manejo financiero, presupuestal y contable de la entidad territorial, velando por esa sostenibilidad en las finanzas del territorio. Y los CONFIS o CONFIS, que son los órganos asesores consultivos rectores en el tema de política fiscal en cada uno de los entes territoriales y son los coordinadores del sistema presupuestal. Y los COMPES o CONPES, órganos consultivos que apoyan al alcalde o al gobernador frente a esa política económica y social del gobierno y el territorio. Entonces, pues finalmente, con este tema, pues nosotros cerramos chicos, lo que tenía que ver con nuestro curso de presupuesto público. Acabamos de hacer así como un recorderis de todo lo que ustedes fueron explorando en cada una de las unidades y pues finalmente me gustaría que revisemos rápidamente en los minutos que quedan las dudas que se pudieran llegar a generar sobre la guía. Entonces lo que me voy a permitir es mostrarles la guía que tenemos, que básicamente pues nos pone unos puntos que se deben desarrollar de aquí al 13 de febrero. Compartir pantalla de nuestra guía. Listo. Entonces, pues esta guía es la guía de la tarea 5, examen final, concluir teniendo en cuenta los resultados obtenidos. Es una actividad independiente que otorga 125 puntos y que tiene su entrega final el domingo próximo, 13 de febrero. Esta actividad, pues lo que nos menciona es que se debe desarrollar de forma individual nuevamente una revisión de las unidades 1, 2 y 3 que hoy en esta web conference repasamos en pro de reforzar la teoría y así cada uno elaborar un ensayo reflexivo con espíritu crítico del tema específico de cada unidad. Que le haya llamado la atención y que le aporte significativamente a su vida profesional y adicionalmente un ensayo argumentativo con un espíritu crítico sobre la importancia de las normas internacionales de la contabilidad en el sector público. Entonces, ¿qué tenemos acá, chicos? Que se deben desarrollar 4 ensayos, 3 ensayos reflexivos
que corresponden a cada una de las unidades. Un ensayo sobre el Estado y la planeación estatal, un ensayo sobre ingreso y gasto y un ensayo sobre presupuesto público. Esos ensayos deben tener unos elementos, introducción, nudo y desenlace. Estos documentos de apoyo de cómo se elabora un ensayo lo compartí en cada uno de los foros de discusión de la unidad actual, donde ustedes pueden ver un videito de 20 minutos donde les dice cuáles son los elementos del ensayo y más o menos pues que tiene una extensión de 3 a 5 páginas, donde pues se hace de manera reflexiva una revisión del contenido y una propuesta de autoría propia del estudiante sobre cada una de las unidades. Y un cuarto ensayo, que va a ser un ensayo argumentativo sobre la importancia de las normas internacionales y el proceso de convergencia que se está dando en el sector público en la actualidad. Entonces también hay una serie de recursos, tanto en el foro de noticias como en los foros de los cuales ustedes pueden disponer. Y cada estudiante entonces presentará un documento final en PDF con la portada, el contenido, la introducción, objetivo general y sus objetivos específicos. Aquí es importante que los objetivos estén redactados en infinitivo, are, ir, y una justificación, y a continuación vamos a colocar los 4 ensayos, los 3 reflexivos y el argumentativo. Vamos a hacer unas conclusiones y se van a presentar las referencias siguiendo el manual de normas APA séptima edición, del cual también ustedes tienen videos de apoyo, el mismo manual cargado en el foro de noticias, y con esta guía y esta unidad, chicos, terminamos el curso. Entonces, yo los invito a que de verdad exploren cada una de las unidades, que sean muy juiciosos ya en lo que nos resta de este curso, que pues que ya es esta semanita, que nos pongamos las pilas si tenemos alguna entrega pendiente para que pues podamos terminar con éxito nuestro curso y podamos promovernos al curso siguiente. Y pues quedo atenta tanto en el foro de discusión como en nuestro grupo de Skype o nuestro grupo de WhatsApp a cualquier duda que se pueda generar frente al tema. Les voy a compartir todo el material de hoy y nos veremos en un próximo encuentro. Entonces, muchísimas gracias a todos y les envío pues un abrazo muy fuerte. Espero que puedan revisar la grabación que va a quedar también colgada en YouTube para que sea mucho más fácil su consulta. Entonces, un abrazo y que descansen.